¿Alguna vez has sentido que el destino te arrebató lo que más amabas? Santiago, un exitoso empresario de 31 años, jamás imaginó que al abrir la puerta de un viejo granero en una de sus propiedades, se encontraría cara a cara con el pasado que intentó enterrar. Allí, sobre sacos de alimento para animales, estaban Gabriela y su pequeña hija Talita, temblando de frío y miedo. «Disculpe, señor, no tenemos a dónde ir», fueron las palabras que paralizaron su corazón. Lo que Santiago no sabía es que esa noche cambiaría su vida para siempre y revelaría un secreto que llevaba 8 años oculto. Quédate hasta el final y descubre cómo un encuentro inesperado puede reescribir toda una historia de amor. El aire frío de la tarde en los alrededores rurales de Zacatecas golpeaba el rostro de Santiago mientras caminaba hacia el granero abandonado de una de sus propiedades. Había llegado ese día con la intención de evaluar el lugar y planear una remodelación completa. Las paredes de madera vieja crujían con el viento y el olor a tierra húmeda llenaba el ambiente. Santiago revisaba mentalmente los costos de la obra mientras sostenía una linterna en la mano derecha. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con eficiencia, a tomar decisiones rápidas y a mantener todo bajo control. Sus botas pisaban con firmeza el suelo irregular del terreno. Nunca esperó que ese día ordinario se convirtiera en el más extraordinario de su vida. Al girar la manija oxidada de la puerta principal del granero, escuchó un movimiento rápido en el interior. Algo o alguien estaba ahí dentro. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Empujó la puerta con cuidado y la luz del atardecer penetró en la penumbra del viejo edificio. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. 2 figuras se encontraban acurrucadas en una esquina, sobre sacos de alimento para animales. Una mujer y una niña lo miraban con ojos llenos de terror, como animales asustados que acababan de ser descubiertos. La mujer se puso de pie de inmediato, colocándose instintivamente frente a la pequeña para protegerla. Sus ropas estaban arrugadas y sucias. Su cabello largo y oscuro caía desordenado sobre sus hombros. Temblaba visiblemente, no solo por el frío, sino también por el miedo de haber sido descubierta. Santiago notó que sus manos apretaban con fuerza un chal desgastado. La niña, de apenas 8 años, se aferraba a la pierna de su madre sin despegar la vista del hombre que acababa de irrumpir en su refugio improvisado. El silencio en el granero era aplastante. Santiago abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. La mujer tragó saliva y su voz temblorosa rompió finalmente ese silencio insoportable. «Disculpe, señor, no tenemos a dónde ir», susurró con la cabeza ligeramente inclinada, avergonzada de su situación. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser cierto. Esa voz, esos ojos, ese rostro que el tiempo no había borrado de su memoria. Hacía casi 9 años que no la veía, pero la habría reconocido en cualquier parte del mundo. Era Gabriela. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado que nunca dejó de perseguirlo. Santiago dio un paso hacia adelante, casi sin darse cuenta de lo que hacía. Gabriela retrocedió instintivamente, interpretando su movimiento como una amenaza. «No queríamos causar problemas», dijo ella rápidamente con la voz quebrándose. «Solo necesitábamos un lugar para pasar la noche. Hace mucho frío afuera y mi hija...» Su voz se apagó y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La pequeña Talita la abrazó por la cintura, asustada por ver a su madre llorar. Santiago levantó las manos en un gesto de calma, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su cerebro luchaba por conectar a la mujer segura y radiante que conoció en su juventud, con esta versión quebrada y desesperada que tenía frente a él. «Gabriela», murmuró finalmente su nombre, y fue como si hubiera abierto una compuerta de emociones que ambos habían mantenido cerrada durante años. Ella levantó la vista bruscamente, sorprendida de que él la reconociera. Sus ojos se encontraron y en ese momento todo lo demás desapareció. El granero, el frío, el tiempo transcurrido. Solo quedaron ellos dos y el peso abrumador de un pasado inconcluso. «¿Santiago?», preguntó ella con incredulidad,
limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su expresión cambió de miedo a confusión, y luego a algo que parecía vergüenza profunda. No podía creer que de todas las personas del mundo, justamente él fuera quien la encontrara en su peor momento. Santiago asintió lentamente, aún procesando la situación. Miles de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué había pasado con ella? ¿Por qué estaba viviendo en un granero abandonado? ¿Quién era esa niña? Pero lo que más lo atormentaba era una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué el destino había decidido reunirlos de esta manera tan cruel? Gabriela bajó la mirada nuevamente, incapaz de sostener el peso de esos ojos que una vez la miraron con tanto amor. «No sabía que estas tierras eran tuyas», explicó con voz débil. «Si lo hubiera sabido, jamás habría...» Santiago la interrumpió con un gesto de la mano. «No importa eso ahora», dijo con voz más firme de lo que se sentía por dentro. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí?» Gabriela respiró profundo, preparándose para contarle una historia que preferiría mantener en secreto para siempre. Talita observaba la escena con curiosidad infantil, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo entre los adultos. Solo sabía que su mamá estaba triste y que ese hombre alto y bien vestido parecía conocerla de antes. Santiago se quitó la chaqueta que llevaba puesta y se acercó para colocarla sobre los hombros de Gabriela. El gesto fue automático, instintivo, como si su cuerpo recordara los movimientos de cuidado que alguna vez compartieron. Gabriela se tensó al sentir el contacto de la prenda cálida sobre su piel fría. «Gracias», murmuró casi sin voz. Santiago retrocedió un paso, dándole espacio. «Vamos adentro de mi camioneta», sugirió señalando hacia la entrada del granero. «Hace frío aquí y necesitamos hablar». Gabriela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Tomó la mano de Talita y caminó lentamente hacia la salida. Santiago la siguió en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Mientras caminaban bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse, una pregunta latía en su pecho con fuerza implacable. ¿Cómo había llegado el amor de su vida a dormir sobre sacos de alimento en un granero abandonado? Y lo que estaba a punto de descubrir lo destrozaría por completo. Una vez dentro de la camioneta, Santiago encendió la calefacción y el aire tibio llenó rápidamente el espacio. Talita se acurrucó en el asiento trasero, agradecida por el calor, mientras Gabriela permanecía rígida en el asiento del copiloto. Sus manos temblaban sobre su regazo y evitaba mirar directamente a Santiago. El silencio se extendió entre ellos como un abismo de años perdidos y palabras nunca dichas. Santiago la observaba de reojo, notando cada detalle: las ojeras profundas bajo sus ojos, la palidez de su piel, la forma en que sus dedos apretaban nerviosamente la tela de su falda. Finalmente, él rompió el silencio. «Gabriela, necesito que me cuentes qué pasó», dijo con voz suave pero firme. «¿Por qué estás viviendo en ese granero?» Ella cerró los ojos con fuerza, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Tomó aire profundamente y comenzó a hablar con voz temblorosa. «Me casé hace 7 años con un hombre llamado Esteban», empezó sin atreverse a mirarlo. «Al principio todo parecía estar bien, o al menos eso quería creer, pero con el tiempo las cosas cambiaron». Su voz se quebró ligeramente. Santiago sintió una punzada de dolor al escuchar que ella se había casado, aunque sabía que no tenía derecho a sentirse así después de tanto tiempo. «Hace 3 semanas, Esteban llegó a casa con otra mujer», continuó Gabriela, y las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas. «Me dijo que ya no me quería, que había encontrado a alguien mejor, alguien más joven y sin...» Se detuvo bruscamente, mordiéndose el labio inferior. Santiago apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Sin qué?», preguntó, aunque una parte de él no quería escuchar la respuesta. Gabriela negó con la cabeza. «Sin equipaje», así lo llamó, «sin una hija que no era suya». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el interior de la camioneta. Santiago giró para mirar a Talita en el asiento trasero,
quien observaba por la ventana distraídamente. Su cerebro comenzó a hacer cálculos involuntarios. Me echó de la casa esa misma noche, prosiguió Gabriela limpiándose las lágrimas. No me dio tiempo de recoger nada más que un poco de ropa. Me dijo que la casa era de su familia y que no tenía ningún derecho sobre ella. No tengo familia cercana, Santiago. Mis padres murieron hace años y nunca tuve hermanos. Su voz era apenas un susurro ahogado por la vergüenza y el dolor. No tenía dinero ahorrado porque Esteban siempre controlaba todo. Intenté buscar trabajo, pero sin dirección fija nadie me contrata. Santiago sentía que su sangre hervía de rabia. Recordaba vagamente a Esteban de sus años en Zacatecas, antes de mudarse a la ciudad para hacerse cargo de los negocios familiares. Siempre lo consideró un tipo arrogante y sin escrúpulos, pero jamás imaginó que fuera capaz de algo así. ¿Y sus padres? ¿Su familia no hizo nada?, preguntó tratando de mantener la calma. Gabriela soltó una risa amarga. Su familia lo apoyó. Dijeron que yo había sido una carga desde el principio y que era mejor que me fuera. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo clavándose en el corazón de Santiago. Él había dejado Zacatecas hace 9 años prometiéndole que volvería por ella, que construirían una vida juntos. Pero los negocios de la familia lo absorbieron completamente y cuando finalmente reunió el valor para regresar, ella ya estaba casada. Creyó que había sido olvidado, que ella había seguido adelante y encontrado la felicidad. Nunca imaginó que había seguido adelante por desesperación, no por amor. Pasamos las primeras noches durmiendo en la estación de autobuses, continuó Gabriela. Su voz era apenas audible ahora. Pero el guardia de seguridad nos corrió. Caminamos mucho buscando un lugar donde pudiéramos descansar sin que nos molestaran. Encontramos ese granero hace 4 días, explicó mirando finalmente a Santiago con ojos llenos de dolor y humillación. Pensé que estaba abandonado, que nadie vendría. Solo queríamos un techo sobre nuestras cabezas, un lugar donde Talita no pasara frío por las noches. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Santiago extendió la mano instintivamente y limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. El contacto los hizo estremecerse a ambos. Gabriela cerró los ojos ante el toque familiar, ese gesto tierno que despertaba memorias de una época en que el mundo era más simple y el amor parecía suficiente para conquistar cualquier obstáculo. «Lo siento mucho», susurró Santiago, su propia voz quebrándose por la emoción. «Siento no haber estado aquí, siento haber...» Gabriela negó con la cabeza rápidamente. «No es tu culpa, yo tomé mis decisiones y ahora debo vivir con las consecuencias». Pero ambos sabían que esa afirmación no era del todo cierta. El pasado que compartían era un fantasma que nunca dejó de perseguirlos. Santiago miró nuevamente hacia el asiento trasero donde Talita se había quedado dormida, agotada por los días de tensión y frío. Mientras observaba a la pequeña niña durmiendo pacíficamente, algo comenzó a moverse en su memoria. Una conversación, un fragmento de tiempo, una imagen borrosa de la última vez que vio a Gabriela. Fue hace casi 9 años, justo antes de que él partiera hacia la ciudad para asumir las responsabilidades de los negocios familiares. Recordó sus promesas, sus besos de despedida, la forma en que ella lo miraba con ojos llenos de esperanza y amor. Prometió volver en 6 meses, pero los 6 meses se convirtieron en 1 año, y el año en 2. Cuando finalmente regresó a Zacatecas 3 años después, ella ya estaba casada con Esteban y esperaba un bebé. Eso fue lo que le dijeron, que era feliz, que había seguido adelante. Santiago tragó saliva con dificultad al recordar el dolor de ese momento. Había aceptado su pérdida como un castigo justo por no haber cumplido su palabra. Pero ahora, mirando a Gabriela sentada a su lado, destrozada y vulnerable, comprendió algo que lo llenó de una mezcla de dolor y rabia. Ella nunca había dejado de amarlo y él había llegado demasiado tarde para salvarla. Santiago pasó esa noche en vela, dando vueltas en su cama mientras los recuerdos lo invadían sin piedad. No podía dejar de pensar en Gabriela durmiendo en aquel granero frío, ni en la mirada de derrota que vio en sus ojos.
pero más que nada, no podía dejar de recordar cómo fueron las cosas entre ellos hace 9 años, cuando el mundo parecía pertenecer solo a ellos dos. Gabriela tenía 21 años cuando se conocieron en una feria tradicional del pueblo. Ella vendía flores que cultivaba en el pequeño terreno de sus padres, y Santiago, que entonces tenía 22, quedó completamente cautivado por su sonrisa. No fue amor a primera vista, fue algo mucho más profundo. Fue reconocimiento, como si sus almas se hubieran estado buscando durante vidas enteras. Comenzaron a verse todos los días. Santiago encontraba cualquier excusa para pasar por el puesto de flores, comprando ramos que luego regalaba a su madre o a las vecinas. Gabriela se reía de sus intentos torpes de impresionarla, pero sus ojos brillaban cada vez que lo veía llegar. Después de 3 meses de cortejo constante, finalmente se atrevió a invitarla a caminar por el río que atravesaba las afueras del pueblo. Esa tarde, bajo un sauce llorón, se besaron por primera vez y sellaron un pacto silencioso de amor eterno. Durante 2 años fueron inseparables. Santiago trabajaba en las propiedades de su familia, aprendiendo el negocio agrícola que algún día heredaría, mientras Gabriela seguía ayudando a sus padres con las flores y soñaba con un futuro juntos. Planeaban casarse cuando Santiago cumpliera 25 años. Hablaban de tener una casa pequeña cerca del río, de llenarla con niños que corrieran entre los campos de flores. Gabriela le contaba sus sueños cada noche bajo las estrellas, y Santiago prometía hacer cada uno de ellos realidad. Eran felices de una manera simple y pura, que solo existe cuando el amor aún no ha sido tocado por las complicaciones de la vida. Pero entonces, cuando Santiago tenía 22 años, su padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. La familia entró en crisis. Los negocios en la ciudad requerían atención inmediata y alguien tenía que hacerse cargo de todo. Su hermano mayor había muerto años atrás en un accidente y su hermana menor apenas tenía 17 años. La responsabilidad cayó completamente sobre los hombros de Santiago. No había nadie más. Su madre lo llamó una noche, con lágrimas en los ojos, y le suplicó que fuera a la ciudad. «Es solo por 6 meses, hijo», le dijo apretando sus manos. «Solo hasta que tu padre se recupere y podamos contratar a alguien de confianza». Santiago se sintió desgarrado entre su deber familiar y su amor por Gabriela. Sabía que si se iba, todo cambiaría. Pero también sabía que no podía abandonar a su familia en su momento de mayor necesidad. Tomó la decisión más difícil de su vida. La noche antes de partir, llevó a Gabriela al mismo sauce llorón donde se habían besado por primera vez. «Voy a volver por ti», le prometió mientras sostenía su rostro entre sus manos. «En 6 meses estaré de regreso y nos casaremos inmediatamente. Construiremos esa casa junto al río que tanto soñamos». Gabriela lloraba en silencio, aferrándose a él como si pudiera detener el tiempo. «¿Y si no vuelves?», susurró con voz temblorosa. «¿Y si la ciudad te cambia y te olvidas de mí?». Santiago la besó con desesperación, tratando de transmitir con ese beso todo el amor que sentía. «Jamás podría olvidarte», juró contra sus labios. «Eres el amor de mi vida, Gabriela. Eres mi presente y mi futuro. Nada ni nadie podrá cambiar eso». Ella quiso creerle. Dios sabe cuánto quiso creerle. Pero había un miedo oscuro en su corazón que susurraba que esa era la última vez que estarían juntos de esa manera. Se aferraron el uno al otro durante horas, memorizando cada detalle, cada susurro, cada latido compartido. Cuando amaneció, Santiago subió al autobús que lo llevaría a la ciudad con el corazón destrozado. Gabriela se quedó en el andén, viendo cómo el vehículo se alejaba hasta convertirse en un punto diminuto en el horizonte. No sabía entonces que ese momento marcaría el comienzo de años de dolor y espera. Los primeros meses, Santiago llamaba todas las semanas desde la ciudad. Le contaba sobre el trabajo agotador, sobre cómo su padre mejoraba lentamente, sobre lo mucho que la extrañaba. Gabriela esperaba esas llamadas como quien espera el aire para respirar. Vivía de una conversación a la otra, contando los días hasta que él regresara. Pero conforme pasaba el tiempo, las llamadas se hicieron más esporádicas. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes.
No era porque Santiago la amara menos, sino porque la ciudad lo había tragado por completo. Los negocios resultaron estar en peor estado de lo que pensaban. Había deudas, contratos fraudulentos, empleados deshonestos. Santiago trabajaba 18 horas al día tratando de salvar el patrimonio familiar del colapso total. Su padre, en lugar de recuperarse, empeoró y quedó completamente dependiente de cuidados constantes. La promesa de 6 meses se convirtió en 1 año, luego en 2. Cada vez que Santiago intentaba regresar, surgía una nueva crisis que lo retenía. Una demanda legal, un socio que amenazaba con destruir todo, un préstamo que vencía. Se sentía atrapado en una pesadilla de responsabilidades que nunca pidió, pero que no podía abandonar. Mientras tanto, en Zacatecas, Gabriela se marchitaba lentamente como una flor sin agua. Sus padres la veían sufrir en silencio, viendo cómo ella miraba el camino del pueblo cada tarde, esperando verlo regresar. Dejó de sonreír, dejó de soñar, solo esperaba. Y la espera la estaba consumiendo desde adentro. Entonces, 3 años después de la partida de Santiago, sucedió lo inevitable. Los padres de Gabriela murieron en un accidente de tráfico mientras regresaban del mercado. En una sola tarde ella perdió todo: su familia, su hogar, su sustento. Se encontró completamente sola a los 24 años, sin dinero y sin nadie que la ayudara. Intentó comunicarse con Santiago desesperadamente, pero los números que tenía ya no funcionaban. Él se había mudado varias veces en la ciudad y ella no tenía forma de localizarlo. Fue entonces cuando apareció Esteban. Él había regresado a Zacatecas después de años trabajando en el norte y había establecido un pequeño negocio de transporte. Conocía a Gabriela desde la infancia y siempre había sentido algo por ella, aunque nunca tuvo el valor de decírselo cuando Santiago estaba presente. La encontró en el funeral de sus padres, destrozada y vulnerable, y vio su oportunidad. Comenzó a visitarla con frecuencia, ofreciendo ayuda práctica, reparaciones en la casa, comida, dinero prestado. Gabriela, en su dolor y desesperación, interpretó estos gestos como amistad. No sentía nada romántico por Esteban, pero estaba tan sola y tan cansada de esperar por alguien que parecía haberla olvidado, que cuando él le propuso matrimonio 6 meses después, aceptó. No por amor, sino por supervivencia. Necesitaba un techo, necesitaba estabilidad, necesitaba dejar de doler. Y en algún rincón de su corazón roto, pensó que tal vez si se casaba con otro hombre, finalmente podría olvidar a Santiago y seguir adelante. Pero estaba completamente equivocada. La mañana siguiente a encontrar a Gabriela en el granero, Santiago no pudo concentrarse en nada. Durante el desayuno, las palabras de ella resonaban en su mente una y otra vez. Esteban la había echado de su propia casa, la había humillado, había rechazado a la niña que crió durante años. La rabia hervía en su pecho como lava ardiente. Santiago conocía a Esteban desde los tiempos de la escuela y siempre supo que era un hombre de mal carácter, vanidoso y cruel cuando las cosas no salían como él quería. Pero jamás imaginó que fuera capaz de dejar a una mujer y una niña en la calle sin ninguna consideración. Mientras tomaba su café, tomó una decisión. Iría a hablar con Esteban personalmente. Tal vez podría razonar con él, hacerle entender que lo que había hecho era imperdonable. Tal vez podría convencerlo de darle a Gabriela al menos algo de dinero para que pudiera establecerse en algún lugar. Santiago se aferraba a la esperanza de que quedara algo de humanidad en aquel hombre. Se vistió con ropa formal, como si estuviera yendo a una reunión de negocios, y condujo hacia el centro de Zacatecas, donde Esteban tenía su oficina de transporte. Durante todo el camino, ensayó mentalmente lo que iba a decir, tratando de mantener la calma y ser diplomático a pesar de la furia que sentía. Encontró el lugar fácilmente, un edificio modesto con varios camiones estacionados en el patio. Entró y preguntó por Esteban al empleado de la recepción. Cuando Esteban salió de su oficina y vio a Santiago parado en el vestíbulo, su expresión cambió inmediatamente. Había sorpresa, pero también algo de diversión maliciosa en sus ojos. «Mira nada más quién apareció por aquí», dijo con una sonrisa torcida.
El gran Santiago, el heredero de las tierras y los negocios familiares. ¿Qué te trae por mi humilde establecimiento? Su tono era burlón, casi desafiante. Santiago apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Necesitamos hablar, Esteban, en privado. Esteban se encogió de hombros y señaló hacia su oficina. Adelante, pasa. Siempre tengo tiempo para viejos conocidos. Entraron a una oficina desordenada con papeles por todos lados y un fuerte olor a cigarro. Esteban se sentó detrás de su escritorio y encendió un cigarrillo sin ofrecer asiento a Santiago. Bueno, suelta lo que tengas que decir. No tengo todo el día. Santiago respiró profundo, tratando de controlar la ira que amenazaba con desbordarse. Vine a hablar sobre Gabriela, comenzó con voz firme. Me enteré de lo que pasó y vine a pedirte que reconsideres tu decisión. Esteban soltó una carcajada áspera que hizo que el humo del cigarro saliera de su boca en una nube gris. ¿Así que ya te enteraste? Qué rápido viajan las noticias en este pueblo. Se reclinó en su silla con una expresión de satisfacción. ¿Y qué exactamente quieres que reconsidere? Echaste a tu esposa y a una niña a la calle sin nada, respondió Santiago, tratando de mantener la voz calmada. Eso es inhumano, Esteban. Independientemente de lo que haya pasado entre ustedes, ella merece al menos algo de apoyo para establecerse en otro lugar. Esteban dio una larga calada a su cigarro y exhaló lentamente. Sus ojos entrecerrados observaban a Santiago con una mezcla de desprecio y diversión. ¿Apoyo? ¿Por qué debería darle apoyo a alguien que nunca me amó? ¿A alguien que durante 7 años de matrimonio nunca me miró de la forma en que te miraba a ti? Las palabras cayeron como una bomba entre ellos. Santiago sintió que el aire se iba de sus pulmones. Esteban se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Ah, ¿creías que no lo sabía? Por favor, Santiago, no me insultes. Siempre supe que ella estaba enamorada de ti. Cada vez que mencionaban tu nombre, sus ojos se iluminaban. Cada vez que pensaba que nadie la veía, la encontraba mirando hacia el camino como si esperara que aparecieras en cualquier momento. Su voz se llenó de amargura. Me casé con ella porque pensé que con el tiempo lo olvidaría, que yo podría ser suficiente. Pero nunca lo fui. Y esa niña se detuvo abruptamente. Sus ojos brillaban con un resentimiento viejo y profundo. Esa niña tampoco es mía, así que no tengo ninguna responsabilidad hacia ella. Santiago sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las palabras de Esteban resonaban en su cabeza, tratando de encontrar sentido. ¿Qué quieres decir con que la niña no es tuya?, preguntó con voz tensa. Esteban se puso de pie y caminó hacia la ventana dándole la espalda a Santiago. Lo que escuchaste. Cuando me casé con Gabriela, ella ya estaba embarazada. Me lo confesó 2 meses después de la boda. Dijo que era de su antiguo novio, que había pasado una última noche con él antes de que él se fuera. No me dijo quién era, pero no hacía falta ser un genio para adivinarlo. Se giró bruscamente hacia Santiago con una sonrisa cruel. Eras tú, ¿verdad? Siempre fuiste tú. El gran amor imposible de Gabriela. Santiago se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente trabajaba frenéticamente haciendo cálculos. Si Talita tenía 8 años y Gabriela estaba embarazada cuando se casó hace 7 años, las cuentas no cuadraban con lo que Esteban decía, a menos que Gabriela ya estuviera embarazada cuando él se fue a la ciudad hace 9 años y nunca se lo dijo. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Acepté el trato porque era joven y estúpido, continuó Esteban con voz llena de resentimiento. Pensé que podría superar eso, que con el tiempo la niña se sentiría como mía y Gabriela finalmente me vería como a su esposo. Pero eso nunca sucedió. Ella siempre fue distante, siempre fue fría conmigo. Escupió las palabras como si fueran veneno. Y la niña, cada vez que la miraba veía el recordatorio viviente de que yo era la segunda opción, el plan de respaldo, el que tuvo que recoger los pedazos que tú dejaste. Se acercó a Santiago hasta quedar frente a él, sus ojos inyectados de rabia y alcohol. Así que no voy a darle nada,
Ya le di 7 años de mi vida, un techo, comida, todo, y nunca recibí nada a cambio excepto indiferencia. Santiago intentó controlar la tormenta de emociones que amenazaba con destruirlo desde adentro. Parte de él quería golpear a Esteban, hacerlo pagar por cada palabra cruel, por cada día que hizo sufrir a Gabriela. Pero otra parte de él estaba completamente paralizada por la revelación sobre Talita. Gabriela merece respeto, logró decir finalmente con voz ronca. Y esa niña no tiene la culpa de nada de esto. Esteban soltó otra carcajada amarga y regresó a su escritorio. ¿Respeto? ¿Me hablas de respeto tú que te fuiste y la dejaste aquí sola y embarazada? No me vengas con sermones morales, Santiago. Se sentó nuevamente y apagó el cigarro en un cenicero lleno. Mira, voy a serte honesto porque no me importa ya nada de esto. Encontré a alguien que sí me valora, alguien que me mira con amor y no con resignación, alguien que no lleva el fantasma de otro hombre en su corazón. Así que Gabriela puede irse al diablo por todo lo que me importa. Y entonces dijo algo que hizo que la sangre de Santiago hirviera. Pero si tú la quieres tanto, quédate con ella. Total, siempre fue tuya de todos modos. Santiago salió de la oficina de Esteban con las manos temblando de rabia y el corazón destrozado por las revelaciones que acababa de escuchar. Las palabras de ese hombre resonaban en su cabeza como campanas de advertencia que no podía silenciar. Subió a su camioneta y golpeó el volante con fuerza, dejando salir un grito de frustración que había estado conteniendo durante toda la conversación. No podía creer la crueldad de Esteban, la forma despiadada en que había tratado a Gabriela durante todos esos años, sabiendo que ella nunca lo había amado realmente. Pero lo que más lo atormentaba era la posibilidad de que Talita fuera su hija. Su mente trabajaba sin descanso tratando de recordar aquella última noche antes de partir a la ciudad. Habían estado juntos bajo el sauce llorón, aferrados el uno al otro, desesperados por la separación que se avecinaba. Recordaba los besos, las promesas, las lágrimas. ¿Había pasado algo más esa noche? Su memoria se sentía borrosa por la emoción del momento y los años transcurridos. Pero si realmente había ocurrido y Gabriela quedó embarazada, ¿por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué dejó que él se fuera sin saber que iba a ser padre? Las preguntas lo torturaban mientras conducía de regreso hacia su hacienda sin rumbo fijo, necesitando tiempo para procesar todo antes de enfrentar a Gabriela nuevamente. Pasó horas manejando por los caminos rurales de Zacatecas, viendo cómo el sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte mientras su mundo interior se desmoronaba. Cuando finalmente regresó a la hacienda, ya había oscurecido y las luces de la casa brillaban cálidamente en la distancia. Al entrar, encontró a Gabriela sentada en el pequeño porche de entrada, envuelta en un chal y con la mirada perdida en algún punto del jardín. Talita estaba dentro de la casa. Podía escuchar su risa mientras jugaba con algo. El sonido de esa risa infantil le atravesó el pecho como una flecha. Gabriela levantó la vista cuando sintió su presencia, y sus ojos se encontraron en la penumbra. Había algo diferente en la forma en que ella lo miraba ahora, como si pudiera sentir que algo fundamental había cambiado entre ellos. Santiago se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir palabra. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de cosas no dichas. Finalmente, Gabriela fue quien habló primero. «¿Fuiste a verlo, verdad?», preguntó con voz suave pero cargada de resignación. «¿A Esteban?». Santiago asintió manteniendo la mirada fija en el horizonte oscuro. Necesitaba intentar hablar con él, ver si había alguna posibilidad de que reconsiderara. Gabriela soltó una risa amarga que más parecía un sollozo contenido. «Supongo que no salió bien», murmuró bajando la cabeza. «Esteban puede ser muy cruel cuando quiere serlo». Santiago giró para mirarla entonces, estudiando su perfil en la luz tenue que salía de las ventanas. Quería preguntarle sobre Talita. Necesitaba saber la verdad, pero las palabras se atoraban en su garganta. Gabriela debió sentir el peso de su mirada porque se volvió hacia él con lágrimas brillando en sus ojos. «Me trató como basura», confesó Santiago finalmente. Su voz temblaba de ira contenida.
Me dijo que no tenía ninguna responsabilidad contigo ni con Talita, que ya te había dado suficiente durante estos años y que ahora tiene una vida nueva. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriela, pero ella no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Lo siento mucho, susurró con voz quebrada. Siento que hayas tenido que pasar por eso, siento haberte involucrado en todo este desastre que es mi vida. Santiago sintió una oleada de ternura mezclada con dolor al ver su sufrimiento. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tomó la de ella entre las suyas. El contacto los hizo estremecerse a ambos, despertando memorias de un tiempo en que ese gesto era natural y frecuente entre ellos. No tienes que disculparte por nada, dijo con firmeza. Nada de esto es tu culpa, Gabriela. Esteban es quien debería estar avergonzado de su comportamiento. Ella negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera aceptar su consuelo. Mañana buscaré trabajo en el pueblo, anunció tratando de sonar decidida a pesar del temblor en su voz. Alguien necesitará ayuda en alguna tienda o tal vez pueda limpiar casas. Algo encontraré, y con el primer pago rentaré un cuarto pequeño donde Talita y yo podamos quedarnos. No queremos ser una carga para ti. Santiago sintió que su corazón se comprimía dolorosamente en su pecho. La sola idea de que Gabriela y la niña volvieran a estar en peligro, durmiendo en lugares inadecuados, pasando hambre y frío, era insoportable para él. Tomó una decisión en ese momento que cambiaría el curso de todo. No vas a ir a ningún lado, declaró con una voz que no admitía discusión. Tú y Talita se van a quedar aquí, en mi casa, hasta que estés completamente estable y segura. Gabriela abrió la boca para protestar, pero él la interrumpió levantando una mano. Y no quiero escuchar nada sobre ser una carga o causar problemas. Esta casa es enorme, hay más que suficiente espacio y recursos. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, meses si es necesario, años incluso. No voy a permitir que vuelvas a dormir en bancos de parque o graneros abandonados. Eso se acabó. Las palabras salieron de su boca con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Gabriela lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero Santiago, no puedo aceptar eso, argumentó débilmente. Ya has hecho mucho por nosotras al dejarnos quedarnos anoche. No puedo abusar de tu generosidad. Santiago apretó suavemente su mano, mirándola directamente a los ojos. No es generosidad, Gabriela. Es lo correcto. Es lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Había un significado más profundo en esas palabras que ninguno de los dos se atrevía a explorar aún. El aire entre ellos se sentía cargado de electricidad, de años de anhelo no expresado, de un amor que nunca murió realmente, a pesar del tiempo y las circunstancias. Gabriela comenzó a llorar en silencio, abrumada por la gentileza que no creía merecer. Santiago hizo algo que su corazón había estado anhelando hacer desde que la vio en ese granero. La abrazó. Gabriela se derrumbó contra su pecho, sollozando con una intensidad que demostraba años de dolor acumulado. Santiago la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello mientras susurraba palabras de consuelo. «Ya pasó», murmuraba contra su cabeza. «Ya pasó todo. Estás a salvo ahora. Tú y Talita están a salvo». Permanecieron así durante largos minutos, aferrados el uno al otro en la oscuridad del porche, mientras dentro de la casa la niña seguía jugando inocentemente, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar por completo. Cuando Gabriela finalmente se separó, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo diferente en su expresión. Una chispa de esperanza que había estado ausente durante años. «Gracias», susurró con voz ronca. «Gracias por no darnos la espalda cuando más lo necesitábamos». Santiago limpió suavemente una lágrima de su mejilla con el pulgar, ese gesto tierno que había repetido tantas veces en su juventud. «Nunca podría darte la espalda», confesó con absoluta honestidad. «Aunque hayan pasado años, aunque todo haya cambiado, tú sigues siendo importante para mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Gabriela bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Había tanto que necesitaban hablar,
tantas verdades que debían salir a la luz. Pero por ahora, en ese momento de vulnerabilidad compartida, era suficiente saber que no estaban solos. Santiago se puso de pie y le extendió la mano. «Ven, vamos adentro. Hace frío aquí afuera y seguramente Talita querrá saber que estás bien». Gabriela tomó su mano y se levantó, siguiéndolo hacia el interior cálido de la casa. Mientras cruzaban el umbral, ninguno de los dos sabía que al día siguiente, durante un simple desayuno, la verdad que ambos habían estado evitando finalmente saldría a la luz de la manera más inesperada. La mañana siguiente amaneció brillante y cálida, con el sol mexicano bañando la hacienda en tonos dorados que prometían un nuevo comienzo. Santiago se despertó temprano como era su costumbre, pero en lugar de salir inmediatamente a supervisar las propiedades, se quedó en la cama mirando el techo y pensando en todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Su vida había dado un giro completo de manera inesperada. Gabriela, el amor que creyó perdido para siempre, estaba bajo su techo nuevamente. Y Talita, esa niña de ojos brillantes que se parecía tanto a Gabriela, podría ser su hija. La sola posibilidad lo llenaba de una mezcla confusa de emociones: esperanza, miedo, culpa, amor. Se levantó y se preparó para el día tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en enfrentar a Gabriela y preguntarle directamente sobre la paternidad de Talita. Bajó a la cocina donde su empleada, doña Carmen, ya estaba preparando el desayuno. Le pidió que hiciera algo especial, algo que Gabriela hubiera disfrutado en el pasado: chilaquiles verdes con frijoles refritos, huevos al gusto y chocolate caliente. Quería que ella se sintiera bienvenida, que supiera que esta casa podía ser su hogar si ella lo deseaba. Mientras esperaba, Santiago puso la mesa con cuidado, un gesto simple que le pareció importante de alguna manera. Cuando Gabriela bajó con Talita de la mano, ambas recién bañadas y con ropa limpia que él había pedido que les llevaran, sintió que algo se movía dentro de su pecho. Gabriela se veía descansada por primera vez desde que la encontró, aunque sus ojos todavía mostraban las marcas del sufrimiento reciente. «Buenos días», saludó Santiago con una sonrisa genuina mientras les señalaba las sillas en la mesa. «Espero que hayan dormido bien». Talita fue la primera en hablar, con esa sinceridad sin filtros que solo los niños poseen. «Dormí en una cama tan suave que sentí que estaba en una nube», exclamó con entusiasmo mientras se sentaba. «Y el baño tiene una tina enorme donde me pude meter completa. Mamá dice que esta casa es como un palacio». Santiago se rió ante la descripción encantadora de la niña. «Me alegra que te sientas cómoda aquí, Talita. Esta casa es muy grande para una sola persona, así que es bueno tener compañía». Gabriela se sentó más lentamente, con una expresión de gratitud mezclada con incomodidad. Era evidente que aún le costaba aceptar toda esta generosidad. «Gracias por todo esto», dijo suavemente mientras observaba la comida que doña Carmen comenzaba a servir. «No teníamos que molestarte con preparar un desayuno tan elaborado». Santiago negó con la cabeza mientras tomaba asiento frente a ella. «No es ninguna molestia. Además, doña Carmen disfruta cocinando para más gente. Siempre se queja de que preparo muy poca comida». Durante los primeros minutos del desayuno, la conversación fue ligera y superficial. Hablaron del clima, de cómo Talita había disfrutado explorando su habitación, de los planes de Santiago para el día. Pero había una tensión subyacente que ambos adultos podían sentir, como si estuvieran bailando alrededor de un tema que ninguno quería abordar directamente. Talita, ajena a las complejidades emocionales de los adultos, comía con apetito mientras miraba todo a su alrededor con curiosidad infantil. Fue entonces, en medio de ese momento aparentemente tranquilo, cuando Talita hizo un comentario que cambiaría todo. Estaba bebiendo su chocolate caliente cuando de repente miró a Santiago y dijo con total naturalidad: «Eres mucho más amable que Esteban. Él nunca desayunaba con nosotras y siempre estaba de mal humor». Santiago intercambió una mirada rápida con Gabriela, quien se había puesto tensa inmediatamente. «Esteban era...»
comenzó a preguntar Santiago cuidadosamente, sin saber muy bien cómo formular la pregunta. Talita se encogió de hombros mientras tomaba otro sorbo de su bebida. Él era el esposo de mi mamá, pero nunca fue mi papá de verdad. Mamá me lo explicó hace tiempo, cuando le pregunté por qué él nunca me quería como los papás de mis amigos querían a sus hijos. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba silenciosa. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Gabriela se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en su plato, como si pudiera desaparecer con solo desearlo lo suficientemente fuerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Talita, sin darse cuenta del impacto de sus palabras, continuó comiendo tranquilamente. Santiago tragó saliva con dificultad. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando lo que acababa de escuchar. Miró a Gabriela, esperando alguna explicación, alguna aclaración, pero ella permanecía congelada en su lugar. Finalmente, con voz temblorosa, Santiago se atrevió a hacer la pregunta que necesitaba respuesta. «Talita, ¿cuántos años tienes?» La niña levantó la vista con sus grandes ojos castaños, tan parecidos a los de su madre, pero con algo más en ellos, que Santiago ahora comenzaba a reconocer. «Acabo de cumplir 8 años», respondió con una sonrisa orgullosa. «Mamá me hizo un pastel pequeño el mes pasado, solo para nosotras dos, porque Esteban dijo que no quería celebraciones en la casa». 8 años. Las matemáticas eran simples y devastadoras. Santiago se había ido de Zacatecas hace 9 años. Gabriela se casó con Esteban hace 7 años, lo que significaba que cuando ella se casó ya estaba embarazada de 1 año, y si Esteban había aceptado casarse con ella sabiendo que el bebé no era suyo, entonces el padre solo podía ser una persona. Santiago sintió que las paredes de la cocina comenzaban a cerrarse sobre él. Su respiración se volvió superficial y sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. Gabriela finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron. En esa mirada, Santiago vio confirmación, culpa, miedo y súplica. No hacían falta palabras. La verdad estaba escrita en cada línea de su rostro. Talita era su hija. Su hija había sido padre durante 8 años sin saberlo. Se levantó bruscamente de la mesa. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo de baldosas. «Disculpen», murmuró con voz ahogada. Necesito un momento». Salió rápidamente de la cocina, dejando a Gabriela sollozando silenciosamente y a Talita mirando confundida, sin entender qué había hecho mal. Santiago caminó sin rumbo por los pasillos de su casa, su santuario, que de repente se sentía demasiado pequeño para contener la tormenta de emociones que rugía dentro de él. Terminó en su estudio, cerrando la puerta detrás de él y dejándose caer en el sofá de cuero. Su mente era un caos absoluto. Rabia, dolor, confusión, amor, todo mezclado en una masa imposible de desenredar. ¿Cómo pudo Gabriela ocultarle algo así? ¿Cómo pudo permitir que él se fuera sin saber que iba a ser padre? 8 años. Había perdido 8 años de la vida de su hija, los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras sonrisas. Todo había pasado sin él. Y no porque él hubiera elegido irse, sino porque Gabriela decidió no decirle nada. La puerta del estudio se abrió suavemente después de unos minutos. Gabriela entró con pasos vacilantes. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Se quedó cerca de la puerta, como si temiera acercarse demasiado. «Lo siento», susurró con voz quebrada. «Siento mucho no habértelo dicho. Siento haberte robado esos años. Siento todo». Santiago levantó la vista hacia ella y en sus ojos Gabriela vio un dolor tan profundo que le atravesó el corazón como un cuchillo. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué no me lo dijiste? Tenía derecho a saber. Tenía derecho a estar ahí para ella, para ti». Gabriela se llevó las manos al rostro, sollozando abiertamente ahora. «No lo supe hasta 2 meses después de que te fueras», comenzó a explicar entre lágrimas. «Cuando finalmente me di cuenta de que mi periodo no llegaba, fui al médico y confirmó que estaba embarazada de casi 3 meses. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano.
tratando de mantener algo de compostura. Intenté llamarte, Santiago. Lo juro que lo intenté. Llamé a todos los números que tenía, pero ninguno funcionaba, continuó con voz desesperada. Pregunté en el pueblo si alguien sabía cómo contactarte, pero nadie tenía información actualizada. Tu familia no estaba aquí y no sabía a dónde habían ido exactamente en la ciudad. Santiago la escuchaba en silencio, su mandíbula apretada mientras procesaba cada palabra. Pasaron semanas y yo me sentía cada vez más asustada y más sola, prosiguió Gabriela, acercándose lentamente. Mis padres aún vivían entonces, y cuando les conté, mi padre se enfureció. Dijo que me habías abandonado, que eras un cobarde que prometió amor eterno, pero desapareció a la primera oportunidad. Dijo que habías arruinado mi vida y que ahora tendría que cargar con esa vergüenza para siempre. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Yo defendía tu nombre cada día. Les decía que algo debía haberte pasado, que tú jamás me abandonarías intencionalmente. Pero conforme pasaban los meses y no tenía noticias tuyas, comencé a dudar. Comencé a preguntarme si tal vez sí me habías olvidado, si la vida en la ciudad te había cambiado, si habías conocido a alguien más. Santiago cerró los ojos con fuerza. El dolor en su pecho era casi físico. Nunca te olvidé, susurró. Ni un solo día dejé de pensar en ti. Gabriela se dejó caer de rodillas frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Cuando mi barriga comenzó a crecer, la vergüenza fue insoportable. En un pueblo pequeño como Zacatecas, ser madre soltera es una marca que nunca se borra. La gente comenzó a hablar, a señalarme en la calle, a susurrar cuando pasaba. Mis padres sufrían por eso, y yo me sentía terriblemente culpable de hacerlos pasar por esa humillación pública. Entonces apareció Esteban. Continuó con voz más suave ahora. Acababa de regresar al pueblo y al enterarse de mi situación, me propuso matrimonio. Me dijo que estaba enamorado de mí desde siempre y que no le importaba que esperara un hijo de otro hombre. Dijo que criaría al bebé como suyo y que nadie tendría que saber la verdad. Santiago abrió los ojos y la miró con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Y aceptaste casarte con él?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Gabriela asintió miserablemente. No lo amaba, nunca lo amé, pero estaba desesperada, Santiago. Mis padres estaban presionándome, el pueblo me juzgaba, mi barriga crecía y yo seguía sin tener noticias tuyas. Pensé que tal vez nunca volverías, que tal vez ya tenías una nueva vida y una nueva familia en la ciudad. Pensé que lo mejor que podía hacer por mi bebé era darle un padre y un apellido, aunque no fuera el verdadero. Las palabras salían atropelladamente ahora, como si hubieran estado atrapadas dentro de ella durante años esperando ser liberadas. Me casé con Esteban cuando tenía 5 meses de embarazo. La gente murmuraba que el bebé era prematuro cuando nació, pero nadie se atrevía a decir nada abiertamente. Esteban cumplió su palabra al principio. Firmó el acta de nacimiento como padre de Talita, le dio su apellido y la trató decentemente durante los primeros años. Santiago escuchaba en silencio. Su corazón se partía con cada palabra. ¿Y tú nunca pensaste en buscarme después? ¿En decirme la verdad cuando Talita nació? La pregunta salió cargada de dolor. Gabriela negó con la cabeza lentamente. Tenía tanto miedo, Santiago. Miedo de que me odiaras por haberme casado con otro. Miedo de arruinar tu vida apareciendo de repente con un bebé. Miedo de que me rechazaras. Y conforme pasaban los años, se volvió cada vez más difícil. ¿Cómo le dices a un hombre después de 3, 4, 5 años que tiene una hija que nunca conoció? ¿Cómo justificas haber guardado ese secreto durante tanto tiempo? Su voz se quebró completamente. Así que me quedé callada, cargando con esa culpa todos los días, viendo crecer a Talita y sabiendo que le estaba robando a su verdadero padre. Santiago se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar todo. Parte de él entendía las circunstancias imposibles en las que Gabriela se había encontrado. Otra parte de él no podía superar el dolor de haber perdido esos años preciosos. ¿Esteban siempre supo que no era su hija?, preguntó finalmente. Gabriela asintió. Se lo dije antes de casarnos.
Le conté toda la verdad sobre ti, sobre lo nuestro, sobre el embarazo. Él dijo que no importaba, que me amaba lo suficiente como para superar eso. Pero fue una mentira. Con los años ese resentimiento creció hasta convertirse en odio. Cada vez que me miraba, veía el recordatorio de que yo amaba a otro hombre. Cada vez que veía a Talita, veía la prueba viviente de ese amor. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Lo siento muchísimo, Santiago. Siento haber tomado esa decisión por los dos. Siento haberte robado la oportunidad de conocer a tu hija desde el principio. Siento todo el dolor que te he causado. Si pudiera regresar el tiempo y cambiar las cosas, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es pedirte perdón y rogar que algún día puedas perdonarme, aunque sea un poquito. Santiago la miró a los ojos, viendo en ellos todo el sufrimiento de años de silencio y culpa, y en ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Eso nos ayudará mucho. Santiago permaneció en silencio durante largos minutos después de que Gabriela terminara de contar toda la verdad que había guardado durante tantos años. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias que luchaban por dominar su corazón. Por un lado, sentía una rabia profunda por todo lo que había perdido, por esos 8 años de la vida de su hija que jamás podría recuperar. Por otro lado, mirando a Gabriela arrodillada frente a él con el rostro bañado en lágrimas, veía también a una mujer que había sufrido de maneras que él apenas podía comprender. Una mujer que había tomado decisiones imposibles en circunstancias desesperadas, tratando de sobrevivir en un mundo que la juzgaba sin piedad. Había sido madre soltera en un pueblo conservador, había sido rechazada y señalada. Había aceptado un matrimonio sin amor solo para darle un hogar a su bebé. Y durante todos esos años, había cargado con la culpa de mantener ese secreto, sabiendo que cada día que pasaba, hacía más difícil revelarlo. Santiago respiró profundamente, tratando de organizar el caos en su interior. Finalmente, extendió las manos y tomó el rostro de Gabriela entre sus palmas, obligándola a mirarlo a los ojos. Si yo hubiera sabido, comenzó con voz ronca y cargada de emoción, habría dejado todo: los negocios, la ciudad, las responsabilidades familiares, todo. Habría regresado inmediatamente a Zacatecas y habríamos enfrentado la situación juntos. Habríamos sido una familia desde el primer día. Sus palabras hicieron que Gabriela sollozara con más fuerza, el peso de lo que pudo haber sido, y no fue la aplastaba como una montaña sobre sus hombros. «Lo sé», susurró entre lágrimas, «siempre lo supe. Por eso me aterraba tanto decírtelo después de tanto tiempo». Santiago limpió las lágrimas de sus mejillas con los pulgares, ese gesto tierno que había repetido tantas veces en el pasado y que ahora volvía a hacer con la misma naturalidad. «No voy a mentir y decir que no estoy furioso por lo que perdí», admitió con brutal honestidad. «Estoy devastado. Cada vez que pienso en todas las cosas que me perdí de Talita, en su primer llanto, sus primeros pasos, sus primeras palabras, siento un dolor tan profundo que apenas puedo respirar». Gabriela asintió aceptando su dolor como merecido. «Pero también entiendo que estabas en una posición imposible», continuó Santiago. Su voz se suavizó ligeramente. «Eras joven, estabas sola y asustada. El pueblo te juzgaba y yo había desaparecido sin dejar rastro. Hiciste lo que pensaste que era mejor en ese momento y no puedo culparte por eso, aunque me duela profundamente». Se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron, compartiendo ese momento de intimidad devastadora. «Lo que más me duele es saber que mientras yo estaba en la ciudad, luchando con los negocios y creyendo que tú habías seguido adelante felizmente, tú estabas aquí sufriendo, atrapada en un matrimonio sin amor, con un hombre que te trataba mal y criando sola a nuestra hija». Las lágrimas comenzaron a rodar también por las mejillas de Santiago. «Si tan solo hubiera sabido, Gabriela, si tan solo hubiera encontrado la manera de regresar antes o de mantener mejor contacto contigo». Gabriela negó con la cabeza suavemente contra la de él. «No es tu culpa, nunca fue tu culpa.
Tú tenías responsabilidades que no podías abandonar y yo tomé decisiones que cambiaron el curso de todo. Permanecieron así durante varios minutos, aferrados el uno al otro mientras procesaban juntos el peso de las revelaciones y las consecuencias de las decisiones tomadas años atrás. Finalmente, Santiago se separó ligeramente y miró a Gabriela con una determinación renovada en sus ojos. «Necesito que me cuentes todo sobre ella», dijo con voz firme pero tierna. «Todo lo que me perdí. Quiero saber cómo fue su nacimiento, cómo era de bebé, cuándo dio sus primeros pasos, cuál fue su primera palabra. Quiero conocer cada detalle de estos 8 años que no estuve presente». Gabriela sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa triste pero genuina. «Nació el 12 de marzo», comenzó con voz más calmada ahora, limpiándose las últimas lágrimas. «Fue un parto largo y complicado, pero en el momento en que la tuve en mis brazos y vi sus ojitos mirándome, supe que todo había valido la pena. Tenía tu nariz, Santiago. Desde el primer día pude ver rasgos tuyos en ella». Santiago sintió que su corazón se expandía dolorosamente en su pecho. Lloró muy fuerte cuando nació, como si estuviera reclamando tu ausencia desde el principio, continuó Gabriela con una risa suave entre lágrimas. La enfermera dijo que nunca había escuchado un llanto tan potente. Incluso de bebé tenía carácter fuerte. Santiago se aferró a cada palabra como si fueran tesoros preciosos. Sus primeros pasos los dio a los 11 meses. Estábamos en el patio de la casa y ella estaba aferrada a una silla. De repente la soltó y caminó 3 pasos hacia mí antes de caerse. Su primera palabra no fue mamá ni papá, reveló Gabriela con una sonrisa más amplia ahora. Fue Flor. Lo dijo mientras estábamos en el jardín y yo estaba regando las plantas. Señaló una rosa roja y claramente dijo Flor. Me reí tanto que lloré. Pensé que era apropiado considerando que yo vendía flores cuando nos conocimos. Santiago sonrió a pesar del dolor, imaginando a esa bebé descubriendo el mundo. Siempre fue curiosa e inteligente, prosiguió Gabriela. Aprendió a hablar muy rápido y hacía preguntas constantemente sobre todo. Quería saber cómo funcionaban las cosas, por qué el cielo era azul, a dónde iban las estrellas durante el día. Su mente nunca descansaba. Santiago escuchaba absorto cada detalle, tratando de construir en su imaginación esos años perdidos. ¿Y fue feliz?, preguntó con voz temblorosa. A pesar de todo, ¿tuvo una infancia feliz? Gabriela consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Yo hice todo lo posible por hacerla feliz, respondió con honestidad. La amé con cada fibra de mi ser y traté de compensar con mi amor la frialdad de Esteban. Los primeros años fueron mejores. Esteban al menos fingía afecto frente a ella. Pero conforme creció y sus rasgos se fueron definiendo más, él comenzó a tratarla con indiferencia y a veces con crueldad verbal. Santiago sintió que la rabia volvía a hervir en su interior al imaginar a su hija sufriendo rechazo. Nunca la golpeó, se apresuró a aclarar Gabriela al ver su expresión. Pero las palabras pueden doler tanto como los golpes. Le decía que era una carga, que consumía recursos que no le pertenecían, que debería estar agradecida de que él le diera un techo. A pesar de todo eso, Talita creció siendo una niña dulce y resiliente. Continuó Gabriela con orgullo maternal en su voz. Aprendió desde pequeña a no esperar nada de Esteban y a encontrar alegría en las cosas simples. Le encanta dibujar, especialmente flores y pájaros. Lee mucho, más de lo que cualquier niño de su edad normalmente lee. Y tiene un corazón enorme. Siempre está preocupándose por los animales callejeros o por los niños más pequeños en la escuela. Santiago sintió una oleada de amor por esta niña que apenas conocía pero que era su sangre, su hija. ¿Ella preguntó alguna vez por su verdadero padre? Quiso saber, aunque la pregunta le dolía. Gabriela asintió lentamente. Cuando tenía 5 años me preguntó por qué Esteban nunca la abrazaba como los papás de sus amigos abrazaban a sus hijos. Decidí decirle una versión suavizada de la verdad. Le dije que Esteban no era su padre biológico, que su verdadero padre había tenido que irse muy lejos antes de que ella naciera y no sabía de su existencia.
Santiago cerró los ojos con fuerza. El dolor de esas palabras era casi insoportable. ¿Y qué dijo ella?, preguntó con voz apenas audible. Me preguntó si su verdadero papá la habría querido si hubiera sabido de ella, respondió Gabriela, su propia voz quebrándose nuevamente. Le dije que sí, que estaba completamente segura de que su papá la habría amado más que a nada en el mundo. Le dije que él era un hombre bueno y amable, que la habría cargado en sus brazos y la habría protegido de todo mal. Le dije que si alguna vez lo conocía, él la amaría instantáneamente. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Santiago ahora. Tenías razón en eso, susurró. Ya la amo, Gabriela. Apenas la conozco, pero ya la amo con una intensidad que me asusta. Gabriela tomó las manos de Santiago entre las suyas, apretándolas con fuerza. Entonces, hay algo más que necesitas saber, dijo con voz temblorosa pero decidida. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Talita. Santiago la miró expectante, preparándose para otra revelación. Cada noche antes de dormir durante todos estos años, le contaba una historia, comenzó Gabriela con voz suave. La historia de un príncipe amable y valiente que tuvo que dejar su reino para buscar un tesoro que salvaría a su familia. Y antes de irse, le prometió a su princesa que regresaría por ella, que construirían un castillo juntos y vivirían felices para siempre. Santiago sintió que su corazón se detenía. Pero el camino para encontrar el tesoro era largo y peligroso, continuó Gabriela. Y aunque el príncipe intentaba regresar, siempre surgían dragones y tormentas que lo detenían. Mientras tanto, la princesa esperaba en su torre, mirando el horizonte cada día, confiando en que su príncipe cumpliría su promesa. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos ahora. Le contaba esa historia todas las noches, porque necesitaba creer que algún día la terminaría, que algún día el príncipe finalmente regresaría, confesó Gabriela con la voz completamente quebrada. Era mi manera de mantener viva la esperanza de que algún día tú y yo volveríamos a encontrarnos, de que nuestra historia tendría un final diferente. Santiago la abrazó con fuerza, ocultando su rostro en su cabello mientras sollozaba. Lo siento tanto, repetía una y otra vez. Siento no haber regresado a tiempo. Siento no haber estado ahí para ustedes. Permanecieron abrazados durante largos minutos, llorando juntos por los años perdidos, por el dolor compartido, por lo que pudo haber sido y no fue. Pero en medio de ese dolor también había un atisbo de esperanza, porque aunque el camino había sido largo y tortuoso, finalmente el destino los había reunido nuevamente. Los días siguientes fueron de ajuste emocional para todos en la hacienda. Santiago decidió que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto antes de tomar decisiones importantes sobre el futuro. Gabriela respetaba su espacio, aunque la culpa seguía comiéndola por dentro cada vez que veía el dolor en sus ojos. Mientras tanto, Talita permanecía felizmente ajena a la complejidad de la situación, disfrutando de la comodidad de la casa y de la amabilidad de Santiago. Era una mañana tranquila, cuando Gabriela tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Entró al estudio, donde Santiago revisaba documentos de trabajo, y se quedó de pie frente a él, con una expresión seria y determinada. Santiago levantó la vista de los papeles, y al ver su rostro, supo inmediatamente que algo importante estaba por suceder. «Necesito hablar contigo sobre algo», comenzó ella con voz temblorosa pero firme. «He estado pensando mucho estos días y he llegado a una conclusión». Santiago cerró la carpeta que estaba revisando y le dio toda su atención. «Me voy a ir», anunció Gabriela, y las palabras cayeron como piedras en el silencio del estudio. «Necesito encontrar trabajo, alquilar un lugar donde vivir y empezar a construir una vida independiente. No puedo seguir dependiendo de tu generosidad para siempre». Santiago sintió una punzada de pánico ante la idea de que ella se fuera. «No tienes que irte», respondió rápidamente. «Ya te dije que puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Gabriela negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación y algo más que Santiago no podía identificar completamente.
Pero hay algo que necesito pedirte antes de irme. Continuó con voz más suave ahora. Algo que sé que no tengo derecho a pedir después de todo lo que te he ocultado. Santiago se puso de pie y caminó hacia ella. Su altura la hacía sentir pequeña, pero no amenazada. ¿Qué necesitas?, preguntó con genuina preocupación en su voz. Gabriela respiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de decir. «Quiero que Talita se quede aquí contigo», soltó finalmente, y las palabras parecieron arrancarle el alma al pronunciarlas. «Quiero que pase tiempo con su verdadero padre, que lo conozca, que construyan una relación. Yo buscaré trabajo y un lugar donde vivir, y cuando esté estable, vendré por ella». Santiago la miraba con incredulidad total. «¿Estás diciendo que quieres dejarla aquí?», preguntó tratando de comprender completamente lo que ella proponía. «¿Que quieres irte sola?». Gabriela asintió, aunque era evidente que cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. «Es lo correcto», explicó con voz quebrada. «Ya te robé 8 años con ella. No voy a robarte ni un día más. Necesitas conocer a tu hija, Santiago. Necesitas construir esos vínculos que deberían haber existido desde que ella nació. Y para que eso suceda de manera genuina, necesito salir de en medio». Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero ella parpadeaba rápidamente para contenerlas. «Además, aquí ella tendrá todo lo que yo nunca podré darle: una casa hermosa, buena comida, educación de calidad, seguridad. Conmigo solo tendrá luchas y carencias mientras trato de establecerme». Santiago sintió que su corazón se partía al ver el dolor en el rostro de Gabriela. «Esto no es una competencia», dijo suavemente. «No se trata de quién puede darle más cosas materiales». «Lo sé», respondió Gabriela, limpiándose una lágrima rebelde. «Pero se trata de lo que es mejor para ella. Y lo mejor para Talita es tener a su padre en su vida, conocerlo, amarlo, crear recuerdos con él. Yo tuve 8 años con ella. Ahora es tu turno». La propuesta era tan sacrificada, tan completamente orientada al bienestar de la niña, sin considerar el propio sufrimiento de Gabriela, que Santiago sintió una mezcla de admiración y angustia. «¿Y si ella no quiere quedarse?», preguntó con voz suave. «¿Y si te necesita a ti?». Gabriela sonrió tristemente. «Hablaré con ella. Le explicaré que necesito buscar trabajo y que mientras tanto estará aquí contigo. Le diré que vendré a visitarla seguido y que cuando tenga un lugar estable, podrá venir conmigo si quiere. Pero creo que es importante que le des la oportunidad de conocerte como su padre, no solo como el hombre amable que nos dio refugio». Santiago caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Talita jugaba con un gato que había encontrado en la propiedad. La observaba con fascinación, notando detalles que antes no había visto. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, igual que él. El gesto de morderse el labio inferior cuando pensaba en algo, exactamente como él lo hacía. La risa espontánea y libre que le recordaba a su propia infancia. Era su hija, sangre de su sangre, y había perdido tanto tiempo que la idea de perder más le resultaba insoportable. Pero al mismo tiempo, entendía el sacrificio que Gabriela estaba haciendo. Estaba dispuesta a separarse de su hija temporalmente para darle a él la oportunidad de construir una relación genuina con ella. Era el acto de amor maternal más puro que podía imaginar. «Está bien», dijo finalmente girándose hacia Gabriela. «Si eso es lo que realmente quieres, acepto cuidar de Talita mientras tú te estableces, pero con una condición». Gabriela lo miró expectante. «No quiero que duermas en bancos de parque ni en lugares peligrosos mientras buscas trabajo», estableció con firmeza. «Voy a rentarte un cuarto decente en una pensión del pueblo, y te voy a dar dinero suficiente para que puedas comer y movilizarte mientras buscas empleo. No es negociable». Gabriela abrió la boca para protestar, pero Santiago levantó la mano. «No estoy haciendo esto por caridad ni por lástima», aclaró. «Lo estoy haciendo porque eres la madre de mi hija y porque a pesar de todo lo que pasó, todavía me importas. Siempre me has importado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba. «Gracias», susurró finalmente.
no solo por esto, sino por todo. Por no odiarme, por entender, por darle a Talita la oportunidad de conocerte. Santiago se acercó a ella y tomó su mano suavemente. Nunca podría odiarte, Gabriela. Estoy herido, estoy confundido, pero nunca podría odiarte. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Había tanto sin decir entre ellos, tantos sentimientos complejos que ninguno sabía cómo expresar. Pero ese no era el momento para explorar esas emociones. Primero necesitaban establecer estabilidad para Talita. ¿Cuándo se lo diremos?, preguntó Santiago, refiriéndose a revelarle a la niña que él era su padre biológico. Hoy mismo, respondió Gabriela con determinación. Ya ha habido demasiados secretos y demasiadas mentiras. Merece saber la verdad. Esa tarde reunieron a Talita en la sala de estar. La niña se sentó en el sofá entre ambos, mirando de uno a otro con curiosidad infantil. Podía sentir que algo importante estaba por suceder. Gabriela tomó las manos pequeñas de su hija entre las suyas, respiró profundo y comenzó. Mi amor, hay algo muy importante que necesitas saber. Empezó con voz temblorosa pero cariñosa. ¿Recuerdas que te conté que Esteban no era tu verdadero papá? Talita asintió, sus grandes ojos castaños fijos en el rostro de su madre. ¿Recuerdas la historia del príncipe que tuvo que irse a buscar un tesoro y nunca pudo regresar con su princesa? Talita volvió a asentir, ahora con más interés. Gabriela miró a Santiago brevemente antes de continuar. Bueno, mi niña hermosa, el príncipe de la historia finalmente regresó. Y está aquí, contigo, ahora mismo. Talita frunció el ceño confundida. No entiendo, mamá, dijo con voz pequeña. Santiago se acercó y se arrodilló frente a la niña para quedar a su altura. Su corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. Talita, comenzó con voz suave pero cargada de emoción. Yo soy el príncipe de la historia. Yo soy tu papá verdadero, tu papá biológico. La niña lo miró con ojos muy abiertos, procesando la información. ¿Tú?, preguntó con voz incrédula. ¿Tú eres mi papá de verdad? Santiago asintió. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Sí, mi amor, soy tu papá, y siento mucho no haber estado ahí desde el principio. No sabía que existías, pero ahora que lo sé, quiero estar en tu vida si tú me dejas. Talita miró a su madre buscando confirmación. Gabriela asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Es verdad, mi cielo. Santiago es tu papá verdadero, el hombre del que te hablaba en las historias, el que tuvo que irse pero nunca dejó de ser importante para nosotras. La niña guardó silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Su pequeña mente trabajaba procesando esta información que cambiaba completamente su comprensión del mundo. Finalmente miró a Santiago con esos ojos que ahora él reconocía como tan similares a los suyos y preguntó con voz temblorosa, «¿Y ahora que regresaste, te vas a quedar?» La pregunta atravesó el corazón de Santiago como una flecha. «Sí», respondió con voz firme y llena de convicción. «Me voy a quedar. Nunca más te voy a dejar. Te lo prometo». Talita lo observó en silencio por un momento más, y luego, con la espontaneidad hermosa de los niños, se lanzó a sus brazos. Santiago la recibió, cerrando los ojos con fuerza, mientras la abrazaba por primera vez sabiendo que era su hija. Sintió cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el suyo y se dio cuenta de que ella estaba llorando. «No llores, mi amor», susurró besando su cabeza. «Todo va a estar bien ahora. Te lo prometo». Talita se aferró a él con fuerza. «Siempre quise tener un papá de verdad», confesó entre sollozos. «Un papá que me quisiera y me abrazara como tú lo estás haciendo ahora». Las palabras destruyeron cualquier resto de compostura que Santiago mantenía y comenzó a llorar abiertamente, abrazando a esta niña preciosa que era su hija, su sangre, su legado. Gabriela los observaba desde el sofá, llorando también, pero con una sonrisa en los labios. A pesar del dolor de todo lo que habían perdido, había esperanza en ese momento. La esperanza de que finalmente, después de tantos años de sufrimiento y secretos,
podrían comenzar a sanar como la familia que siempre debieron ser. Los días se convirtieron en semanas, y Santiago descubrió que ser padre era la experiencia más transformadora de su vida. Después de que Gabriela se mudó a una pensión decente en el pueblo para buscar trabajo, Talita se quedó en la hacienda y poco a poco comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Al principio había momentos de silencio incómodo entre padre e hija, momentos en que ninguno sabía exactamente qué decir o cómo actuar. Pero Santiago se esforzaba cada día por conocerla mejor, por entender sus gustos, sus miedos, sus sueños. Descubrió que a Talita le encantaba dibujar mariposas y que tenía miedo a los truenos. Aprendió que su comida favorita eran las quesadillas con frijoles y que su color preferido era el morado, porque le recordaba a las flores de jacaranda que crecían cerca de la casa donde vivía con Gabriela. Cada pequeño detalle que descubría sobre ella era como un tesoro precioso que guardaba en su corazón. Por las mañanas desayunaban juntos y Santiago le preguntaba sobre sus sueños de la noche anterior. Por las tardes la ayudaba con las tareas escolares, asombrándose de lo inteligente y curiosa que era su hija. Por las noches cenaban en el porche mientras observaban las estrellas y hablaban de todo y de nada. Talita le contaba historias de la escuela, de sus amigas, de los libros que leía, y Santiago escuchaba con atención absoluta, memorizando cada palabra, cada risa, cada gesto. Gabriela visitaba 3 veces por semana, y aunque esas visitas eran difíciles emocionalmente para todos, eran necesarias. Talita necesitaba saber que su madre no la había abandonado, y Gabriela necesitaba ver que su hija estaba feliz y bien cuidada. Santiago observaba cómo madre e hija se abrazaban con desesperación cada vez que se encontraban y cada vez que se despedían, y su corazón se partía un poco más cada vez. Una noche en particular, aproximadamente un mes después de que Gabriela se fuera, algo extraordinario sucedió que cambiaría todo para siempre. Santiago había preparado una cena especial porque Talita había sacado excelentes calificaciones en la escuela y quería celebrarlo. Después de comer decidieron ver una película en la sala, algo que se había convertido en una de sus tradiciones favoritas. Talita eligió una película animada sobre una princesa que buscaba aventuras más allá de los límites de su reino. Se acomodaron en el sofá grande con mantas y palomitas de maíz, y Santiago sintió una felicidad simple y profunda al tener a su hija acurrucada a su lado. A mitad de la película, durante una escena particularmente emotiva, Talita pausó la película y se giró para mirar a Santiago con esos ojos grandes y expresivos que le recordaban tanto a Gabriela. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con voz pequeña pero curiosa. Santiago bajó el volumen completamente y le dio toda su atención. «Claro que sí, mi amor. Puedes preguntarme lo que quieras, siempre». Talita jugaba nerviosamente con el borde de su manta, como si no supiera exactamente cómo formular lo que quería decir. «¿Tú todavía quieres a mi mamá?», preguntó finalmente, y la pregunta tomó a Santiago completamente por sorpresa. Él abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. No había esperado esa pregunta, y mucho menos de su hija de 8 años. «¿Por qué me preguntas eso?», logró decir finalmente, tratando de ganar tiempo para organizar sus pensamientos. Talita se encogió de hombros, pero había una seriedad en su expresión que no era común en niños de su edad. «Porque cuando ustedes se miran, es como en las películas», explicó con la honestidad brutal de los niños. «Como cuando el príncipe y la princesa se reencuentran después de mucho tiempo. Y mamá llora mucho después de venir a visitarnos, lo sé porque sus ojos están siempre rojos cuando la veo al día siguiente». Santiago sintió que su corazón se aceleraba. No sabía que Talita había notado esas cosas, no sabía que era tan perceptiva. «Tus ojos también se ponen tristes cuando ella se va», continuó la niña, observándolo con atención. «Y a veces cuando crees que no te veo, miras hacia el camino como esperando que ella regrese». Santiago se pasó una mano por el rostro, tratando de encontrar las palabras correctas para responder a una pregunta tan complicada. «Tu mamá y yo tenemos una historia muy larga y complicada», comenzó eligiendo sus palabras con cuidado.
Nos amamos mucho cuando éramos jóvenes, antes de que tú nacieras, pero las circunstancias nos separaron y ambos sufrimos mucho por eso. Talita escuchaba con atención total. Sus ojos no se apartaban del rostro de su padre. ¿Y ahora?, presionó con insistencia infantil. ¿Todavía la amas ahora? Santiago guardó silencio por un largo momento, reflexionando sobre sus propios sentimientos que había estado tratando de ignorar durante semanas. Finalmente, decidió ser honesto con su hija. Sí, admitió con voz suave pero firme. Sí, todavía la amo. Nunca dejé de amarla, aunque pasaron muchos años y aunque las cosas se complicaron tanto entre nosotros, tu mamá siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Los ojos de Talita se iluminaron con esa revelación. ¿Y ella todavía te ama a ti?, preguntó con esperanza evidente en su voz. Santiago sonrió tristemente. No lo sé con certeza, mi amor. Han pasado muchas cosas entre nosotros y ella ha sufrido mucho. No sé si después de todo lo que vivió todavía puede sentir lo mismo que sentía antes. Talita frunció el ceño, claramente no satisfecha con esa respuesta. Pero mamá me contaba la historia del príncipe todas las noches, insistió con lógica infantil. Y en la historia la princesa siempre esperaba que el príncipe regresara porque nunca dejó de amarlo. Mamá es la princesa de la historia, ¿verdad? Santiago sintió que se le cerraba la garganta. Sí, susurró. Tu mamá es la princesa de la historia. Talita se quedó pensativa por un momento y luego dijo algo que atravesó el corazón de Santiago como una flecha. La historia nunca tenía un final feliz porque mamá siempre se ponía a llorar antes de terminarlo. Decía que la princesa todavía esperaba. Todavía tenía esperanza de que algún día el príncipe volvería a buscarla. Las palabras de su hija resonaban en su mente con la fuerza de una revelación. Gabriela había pasado años contándole esa historia a Talita, manteniendo viva la llama de un amor que nunca se extinguió completamente. Incluso casada con otro hombre, incluso sufriendo y luchando sola, una parte de ella había seguido esperándolo, seguía amándolo. ¿Sabes qué creo?, dijo Talita con la sabiduría sorprendente que a veces tienen los niños. Creo que el príncipe finalmente regresó, pero la historia todavía no termina porque la princesa está sola en el pueblo en lugar de estar aquí en el castillo con nosotros. Santiago miró a su hija con asombro. Tenía razón, completamente razón. Él había regresado, se había reencontrado con Gabriela, habían revelado la verdad sobre Talita. Pero la historia seguía incompleta porque Gabriela estaba separada de ellos, viviendo en una pensión modesta mientras buscaba trabajo, cargando sola con el peso de años de dolor y sacrificio. ¿Tú quieres que tu mamá viva aquí con nosotros?, preguntó Santiago, aunque ya conocía la respuesta. Los ojos de Talita se llenaron de lágrimas. Más que nada en el mundo, confesó con voz quebrada. La extraño todo el tiempo, papá. Sé que está tratando de hacer lo correcto dejándome aquí contigo para que nos conozcamos, pero duele mucho no tenerla cerca. Y tú también la extrañas, lo veo en tus ojos. Santiago abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus propias mejillas. En ese momento, comprendió algo fundamental. No tenía sentido seguir separados por orgullo, por miedo o por culpa del pasado. Ya habían perdido demasiado tiempo. Ya habían sufrido suficiente. Era momento de terminar la historia que Gabriela había estado contando durante años. Era momento de darle el final feliz que ambos merecían. Tienes razón, murmuró contra el cabello de Talita. Es hora de que el príncipe vaya a buscar a su princesa y la traiga de regreso a casa. Talita se separó de él con una sonrisa enorme en el rostro a pesar de las lágrimas. ¿De verdad? ¿Vas a ir a buscar a mamá? Santiago asintió con determinación renovada. Sí, mi amor. Pero no mañana ni pasado mañana. Vamos a ir a buscarla ahora mismo, esta noche. La emoción en el rostro de su hija era palpable. ¿Puedo ir contigo?, preguntó con esperanza. Santiago sonrió. Por supuesto que sí. Esta es tu historia también. Mereces estar ahí cuando finalmente tenga su final feliz. Se pusieron las chaquetas rápidamente y subieron a la camioneta. Durante todo el camino hacia el pueblo,
Talita no dejaba de sonreír, imaginando el momento en que verían a su madre. Santiago conducía con el corazón acelerado, sabiendo que estaba a punto de hacer algo que debió haber hecho hace mucho tiempo: reclamar el amor de su vida y traerla de regreso a donde siempre debió estar, con él y con su hija. Eran casi las 11 de la noche cuando Santiago estacionó la camioneta en el centro del pueblo y comenzó a buscar a Gabriela. Sabía que ella vivía en una pensión cerca de la plaza principal, pero cuando llegó allí, la dueña le informó que Gabriela no había regresado esa noche. Una preocupación profunda comenzó a crecer en su pecho. Preguntó en los negocios cercanos que aún estaban abiertos, describiendo a Gabriela, pero nadie la había visto en las últimas horas. Talita se aferraba a su mano con fuerza, también preocupada por su madre. Santiago decidió recorrer las calles del pueblo en la camioneta, despacio, buscando con la mirada en cada esquina, en cada comercio cerrado, en cada banca de parque. El pueblo estaba prácticamente desierto a esa hora, y la oscuridad hacía que la búsqueda fuera más difícil. Pasaron por la plaza principal, por el mercado, por la iglesia. Nada. Gabriela no estaba en ninguno de esos lugares. La ansiedad de Santiago crecía con cada minuto que pasaba. ¿Dónde podría estar? ¿Le habría pasado algo malo? Continuaron buscando durante casi una hora, recorriendo cada calle del pequeño pueblo. Talita miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, también buscando a su madre en la oscuridad. Entonces, cuando estaban a punto de ir a la policía, Santiago vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En una pequeña plaza secundaria, alejada del centro, bajo la tenue luz de un farol antiguo, había una figura acurrucada en una banca de piedra. Incluso desde la distancia, incluso en la penumbra, Santiago reconoció inmediatamente esa silueta. Era Gabriela. Estacionó rápidamente la camioneta y salió corriendo, con Talita pisándole los talones. Cuando se acercaron, pudieron ver mejor la escena que partía el alma. Gabriela estaba dormida en la banca, usando su chal como manta improvisada y su bolsa como almohada. Su rostro mostraba las marcas del agotamiento extremo y había lágrimas secas en sus mejillas. Sus ropas estaban arrugadas y sucias, evidencia de que había estado caminando mucho durante el día. A su lado había una bolsa con lo que parecían ser algunos volantes de publicidad, probablemente buscando trabajo casa por casa. El corazón de Santiago se hizo pedazos al verla así. Esta era la mujer que había amado desde que era un joven de 22 años, la madre de su hija, la princesa de la historia que había estado esperándolo durante años. Y aquí estaba, sola, exhausta, durmiendo en una banca de plaza porque probablemente no tenía dinero suficiente para pagar otra noche en la pensión. ¿Cuántas noches más habría dormido así durante el último mes? ¿Cuántas veces había fingido estar bien durante sus visitas a la hacienda para que Talita no se preocupara? Talita se soltó de la mano de Santiago y corrió hacia su madre. ¡Mamá!, gritó con voz aguda y llena de preocupación. El grito despertó a Gabriela de inmediato. Se incorporó bruscamente, desorientada y asustada, sin comprender dónde estaba o qué estaba pasando. Sus ojos tardaron unos segundos en enfocarse y cuando vio a Talita corriendo hacia ella, abrió los brazos instintivamente para recibirla. «Mi amor, ¿qué haces aquí?», preguntó confundida mientras abrazaba a su hija con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Sus ojos se movieron hacia Santiago, quien se acercaba lentamente, y la confusión en su rostro se mezcló con vergüenza al darse cuenta de que él la había encontrado durmiendo en la calle. «Vinimos a buscarte, mamá», explicó Talita entre sollozos, aferrándose al cuello de su madre. «Estábamos viendo una película y hablamos de la historia del príncipe y la princesa, y papá dijo que era hora de venir a buscarte y traerte a casa con nosotros». Gabriela miró a Santiago con ojos muy abiertos, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Él se arrodilló frente a la banca para quedar a su altura. Su expresión era una mezcla de ternura, dolor y determinación. «¿Cuántas noches has dormido así?», preguntó con voz ronca, aunque temía conocer la respuesta. Gabriela bajó la mirada, avergonzada. «No importa,
murmuró. Solo fue esta noche. La dueña de la pensión subió el precio y no pude pagar, pero mañana encontraré otro lugar, o tal vez consiga el trabajo en la tienda que me prometieron hace días. Santiago sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. ¿Por qué no me dijiste que estabas pasando por esto?, preguntó tratando de mantener la voz calmada. Te di dinero suficiente para la pensión y para comer. ¿Qué pasó con ese dinero? Gabriela se mordió el labio inferior, un gesto que hacía cuando estaba nerviosa. Lo usé para comprarle material escolar a Talita, admitió finalmente. Necesitaba cuadernos nuevos y lápices de colores para un proyecto de la escuela, y también le compré un vestido bonito para la presentación que tiene la próxima semana. Quería que se viera bien, que los otros niños no la miraran con lástima por tener ropa vieja. Santiago cerró los ojos con fuerza. El dolor era casi insoportable. Incluso en su situación desesperada, Gabriela había priorizado las necesidades de su hija sobre las propias. Había elegido dormir en la calle antes que dejar que Talita careciera de algo. No puedo permitir que sigas haciendo esto, dijo Santiago con voz firme mientras tomaba las manos de Gabriela entre las suyas. No puedo quedarme en mi casa cómoda sabiendo que estás aquí afuera, sola, pasando frío, durmiendo en bancas de plaza. Esto se acabó, Gabriela. Esta noche, ahora mismo, vienes a casa con nosotros. Gabriela negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas nuevamente. No puedo seguir abusando de tu generosidad, Santiago. Ya has hecho mucho por nosotras. Yo voy a salir adelante sola, solo necesito un poco más de tiempo. Santiago apretó sus manos con más fuerza. No estás escuchando lo que te estoy diciendo. No te estoy ofreciendo caridad ni ayuda temporal. Te estoy pidiendo que vengas a casa, a nuestra casa. Tuya, mía y de Talita. Gabriela lo miraba sin comprender completamente. Talita me hizo una pregunta esta noche, continuó Santiago con voz cargada de emoción. Me preguntó si todavía te amaba, y le dije la verdad. Le dije que sí, que nunca dejé de amarte, aunque pasaron años y aunque todo se complicó tanto entre nosotros. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Gabriela ahora. Me preguntó si tú todavía me amabas a mí, prosiguió Santiago. Su propia voz temblaba ahora. Y no supe qué responderle porque nunca me lo has dicho. Así que te lo estoy preguntando ahora, aquí, en este momento. Después de todo lo que pasó, después de todo el dolor y el tiempo perdido, ¿todavía hay amor en tu corazón por mí? Gabriela sollozaba abiertamente ahora, incapaz de contener las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Nunca dejé de amarte, confesó finalmente con voz quebrada. Ni un solo día en todos estos años. Te amé cuando te fuiste, te amé cuando me casé con Esteban. Te amé cada noche que le contaba a Talita la historia del príncipe que prometió volver. Siempre fuiste tú, Santiago. Siempre. Santiago sintió que su corazón explotaba de alivio y alegría. Se levantó y la ayudó a ponerse de pie, tirando suavemente de sus manos hasta que ella estuvo frente a él. Cuando éramos jóvenes te prometí que regresaría por ti, dijo con voz firme y llena de convicción. Te prometí que construiríamos una vida juntos, que tendríamos esa casa junto al río que tanto soñábamos. No pude cumplir esa promesa entonces, pero la estoy cumpliendo ahora. Limpió las lágrimas de sus mejillas con los pulgares, ese gesto que había repetido tantas veces a lo largo de los años. Te amo, Gabriela. Te amé cuando tenía 22 años y te amo ahora con la misma intensidad, tal vez incluso más fuerte. Y no voy a permitir que pase ni un día más sin que estés donde debes estar, conmigo y con nuestra hija. Gabriela lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Pero te hice tanto daño, sollozó. Te oculté a Talita durante años. Tomé decisiones que nos robaron tanto tiempo. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes amarme después de todo eso? Santiago la acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. Porque entiendo que hiciste lo mejor que pudiste en circunstancias imposibles. Porque veo el sacrificio que has hecho por nuestra hija. Porque cuando te miro, todavía veo a esa joven de 21 años que me robó el corazón en una feria de pueblo. Y porque la vida
Es demasiado corta para desperdiciar más tiempo en culpa y dolor cuando podríamos estar construyendo el futuro que siempre soñamos. Se separó ligeramente para mirarla a los ojos. Ven a casa, Gabriela. No como invitada, no temporalmente, sino como la mujer que amo, como la madre de mi hija, como mi familia. Déjame cuidar de ti como debí haberlo hecho hace años. Déjame amarte como siempre quise hacerlo. Gabriela lo miraba con los ojos brillando de lágrimas y esperanza. ¿Estás seguro?, susurró con voz temblorosa. ¿De verdad quieres esto? ¿Quieres que seamos una familia? Santiago sonrió, esa sonrisa amplia y genuina que ella recordaba de su juventud. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Entonces hizo algo que tomó a Gabriela completamente por sorpresa. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, y dijo con voz clara y firme que resonó en la plaza silenciosa: Gabriela, hace 9 años te prometí amor eterno, y luego las circunstancias nos separaron. Pero el destino nos ha dado una segunda oportunidad, una oportunidad de reescribir nuestra historia. No tengo un anillo ahora mismo, pero tengo mi corazón que siempre ha sido tuyo. ¿Te casarías conmigo? ¿Nos darías la oportunidad de ser la familia que siempre debimos ser? Gabriela se llevó las manos a la boca, sollozando de emoción pura. No podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Talita, que había estado observando todo en silencio, comenzó a saltar de emoción. «Di que sí, mamá, di que sí», gritaba con alegría infantil. Gabriela miró a Santiago arrodillado frente a ella, con esos ojos llenos de amor que habían perseguido sus sueños durante años. Miró a Talita, su hija hermosa que finalmente tendría la familia completa que siempre mereció. Y finalmente, después de años de dolor y espera, permitió que la esperanza llenara completamente su corazón. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». Santiago se puso de pie y la besó, un beso lleno de años de anhelo, de promesas finalmente cumplidas, de un amor que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias más adversas. Talita corrió a abrazarlos a ambos, riendo y llorando al mismo tiempo. «El príncipe finalmente rescató a su princesa», exclamó con alegría. «La historia tiene su final feliz». Los tres se abrazaron en esa pequeña plaza bajo la luz del farol, formando finalmente el círculo familiar que el destino había intentado destruir, pero que el amor verdadero había logrado reconstruir. Santiago cargó las pocas pertenencias de Gabriela y los tres regresaron a la camioneta. Durante el camino de vuelta a la hacienda, Talita iba sentada entre sus padres, tomando la mano de cada uno, sonriendo con una felicidad que no había experimentado en toda su corta vida. Cuando llegaron a la casa, Santiago llevó a Gabriela directamente a la habitación principal. «Esta es tu casa ahora», dijo con firmeza. «No la habitación de invitados, no un cuarto temporal. Esta es tu casa, tu hogar, para siempre». Esa noche, después de acostar a Talita en su habitación, Santiago y Gabriela se sentaron en el porche bajo las estrellas, exactamente como habían hecho tantas veces en su juventud. «¿Recuerdas cuando nos sentábamos bajo el sauce llorón y planeábamos nuestro futuro?», preguntó Santiago con nostalgia. Gabriela asintió, recargando su cabeza en su hombro. «Decías que tendríamos 3 hijos, una casa llena de flores y una vida simple pero feliz». Santiago la abrazó más fuerte. «Todavía podemos tener todo eso. Empezamos con una hija hermosa. Podemos llenar esta casa de flores si quieres, y construiremos esa vida feliz que siempre soñamos, solo que empezamos un poco más tarde de lo planeado». Gabriela sonrió entre lágrimas. «Nunca es demasiado tarde para un final feliz», murmuró. «Nunca es demasiado tarde cuando es amor verdadero», corrigió Santiago besando su frente. Pasaron horas hablando bajo las estrellas, haciendo nuevos planes, curando viejas heridas, construyendo puentes sobre los años perdidos. Y cuando finalmente se fueron a dormir, lo hicieron con la paz de saber que después de tanto sufrimiento, después de tanto tiempo separados, finalmente estaban donde siempre debieron estar, juntos. La historia del príncipe y la princesa finalmente había encontrado su final feliz, y esta vez era real, tangible
y para siempre. Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero nunca muere, aunque el tiempo y las circunstancias traten de separarlos. Santiago y Gabriela perdieron años valiosos, pero encontraron la fuerza para perdonar, para sanar y para construir juntos el futuro que siempre soñaron. Y Talita, la pequeña niña que creció sin un padre que la amara, finalmente tiene la familia completa que siempre mereció. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos historias que nos recuerdan la belleza del amor, el perdón y la esperanza. Recuerda que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu vida, para sanar viejas heridas o para reclamar el amor que creías perdido. Las segundas oportunidades existen y a veces el destino nos las presenta de las formas más inesperadas. Que Dios bendiga tu vida con el mismo amor que Santiago y Gabriela encontraron, y que nunca pierdas la fe de que tu propia historia también puede tener un final feliz. Amén.